Pues una de mis metas para esta clase no es solamente el aprendizaje individual y personal, sino que se crea, ¿verdad?, una comunidad de aprendizaje aquí en el salón. Me da mucho gusto ver la convivencia entre todos, el café y el compartir de las experiencias, ¿verdad? Se me olvidó mencionar al principio que soy pastor en la Iglesia Cristiana Reformada en Norteamérica y colaboro aquí con las iglesias presbiterianas de la Iglesia Nacional y con otras iglesias evangélicas también. Estoy casado y tengo 5 hijos, de 10 años hasta 1 año. Algún día a lo mejor los van a conocer, ¿verdad? Y espero que poco a poco nos podamos ir conociendo todos mejor, ¿verdad? Pues vamos a seguir con esto, con la segunda mitad de la clase para hoy. Vamos a hablar ahora del autor de Hebreos, ¿verdad? Del autor. El autor no se identifica en la carta. ¿No se identifica por humildad o por qué será? Pues no sabemos, no se identifica, ¿verdad? Pero obviamente fue bien conocido por sus lectores, porque habla personalmente con ellos. Tuvo autoridad en la iglesia temprana y fue probablemente un cristiano judío, de trasfondo judío, intelectual con mucha familiaridad del Antiguo Testamento, ¿no? Por la cantidad de citas que hace libremente de la Septuaginta del Antiguo Testamento, la traducción en griego de las escrituras hebreas. Ahora, por alrededor de 1200 años, esta carta, este libro fue llamado la Epístola de Pablo a los Hebreos, ¿sí? Una de las confesiones de fe de la Iglesia Nacional Presbiteriana, que no se usa mucho, es la confesión belga. ¿Han escuchado ustedes de la confesión belga? No, solamente el Westminster, ¿no? Sí. La confesión belga, perdón, es que es belga. G de gato, belga. Fue escrito en el siglo XVI y ahí en esa confesión de fe dice las cartas de Pablo, y incluye Hebreos, que era muy típico entre el año 400 y el año 600, más o menos. Pablo fue considerado por tantos años como el autor, aunque no había un acuerdo universal desde el principio, sobre todo en los primeros siglos, en cuanto a su autoría. ¿Por qué? El griego de Hebreos es más pulido que el griego de Pablo, ¿sí? Clemente de Alejandría, quien vivió al final del siglo II, sugirió que Pablo escribió Hebreos en hebreo y que Lucas lo tradujo al griego y lo pulió. Sí. Fue una sugerencia de Clemente, ¿no? Luego Ireneo en el siglo II, Hipólito de Roma el siglo III, ellos rehusaron reconocerla como Paulina. Y Tertuliano, un padre alrededor del año 200, sugirió que el autor era Bernabé, el compañero de Pablo en su primer viaje misionero. Entonces ya desde los primeros siglos había sugerencias, que no fue Pablo, ¿quién fue? Fue Bernabé, fue Lucas quien lo tradujo, no sabemos, ¿verdad? Origen, quien vivió a principios del siglo III, admite, aquí dice, ¿verdad?, en la pantalla, en cuanto a quién escribió la epístola, en verdad solo Dios sabe. Fue lo que dijo Origen, ¿verdad? Solo Dios sabe. Sin embargo, el manuscrito P46, que P significa papiro, es uno de los papiros manuscritos más famosos en el estudio textual de la Biblia, que viene desde el tercer siglo, sí coloca la carta a los Hebreos en el cuerpo paulino. Sí lo coloca ahí, después de Romanos, a lo mejor por su tamaño, ¿verdad? Y luego, al final del siglo IV, el peso de la opinión combinar de Jerónimo y de Agustín persuadió la iglesia occidental de que probablemente Pablo fue el autor.
aunque no fue muy acertada su opinión. Y ya unos años después, en el sexto sínodo de Cartago, en el año 419, ahí aparece 14 cartas atribuidas a Pablo. Hoy en día, inclusive entre los cristianos más conservadores, admiten 13 y no 14. Claro, algunos otros critican algunos de los 13, ¿verdad? No vamos a Perdón la entrar. ignorancia. ¿14 qué? 14 cartas de Pablo. O sea, ya en ese sínodo, en el año más o menos 419, ellos dijeron, cartas en la Biblia escritas por Pablo, 14. Aunque hoy los cristianos conservadores admitiríamos 13 y no 14, porque excluiríamos a Hebreos de la lista paulina. ¿Sí? Durante la Edad Medieval, estoy dando como una historia de las perspectivas de la Iglesia. Tomás Aquino afirmó que Lucas tradujo la epístola a un griego excelente, ¿no? Entonces es una perspectiva parecida a la de Clemente de Alejandría. Durante la Reforma, después de la Edad Medieval, Calvino argumentó por Clemente de Roma, otro Clemente, o Lucas como el autor. Y Lutero, un poquito antes de Calvino, por Apolos. Sabemos que Apolos era un hombre intelectual, ¿verdad? Porque predicaba con poder, tenía mucho conocimiento y fue enseñado por Aquila y Priscila, porque él no había entendido el significado del bautismo en el nombre de Cristo, ¿verdad? Aprendimos acerca de esto en el otro curso. Y luego, en el año 1939, o sea, el siglo pasado, fue cuando se hizo la última defensa seria para Pablo como el autor de Hebreos. Fue hecho por el señor William Leonard. O sea, casi hoy en día no hay nadie que dice que Pablo fue el autor, ¿sí? Prácticamente todos hoy están de acuerdo que Pablo no fue, por varias razones, ¿verdad? En primer lugar, no hay un saludo al principio, que fue una práctica típica de Pablo, ¿verdad? Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, los saludo, etc., ¿no? Es una diferencia entre las cartas de Pablo y esta carta. Otra diferencia marcada son las diferencias en vocabulario, estilo del griego y la retórica. Dice Godet en su libro, sería raro, sin duda, si él hubiese escrito en un griego pulido a los hebreos, en tanto que durante toda su vida había estado escribiendo a los helenos o griegos en un estilo profuso en toscos y bárbaros hebraísmos. ¿Sí? Entonces él dice, si Pablo escribió con un griego más o menos, ¿verdad? Mezclado con el hebreo y todo, ¿por qué ahora escribe a gente hebrea en el mejor griego? No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Aparte, en las cartas de Pablo, es lo que usted mencionó al principio de la clase, en las cartas de Pablo, él utiliza el nombre de Jesús 218 veces. Y solamente 14 de estas veces aparece Jesús solo, sin el título de Cristo o el Señor acompañándolo. En otras palabras, cuando Pablo habla de Jesús en sus cartas, en sus escritos, casi siempre dice Jesucristo, Jesús el Señor, Cristo Jesús. Muy pocas veces, más o menos el 5%, dice Jesús, solo. Pero en Hebreos se usa solo Jesús 9 de las 13 veces. O sea, casi siempre cuando se habla de Jesús en Hebreos es simplemente Jesús. Si Pablo hubiera escrito esta carta, no esperaríamos eso, ¿verdad? Que dijera solamente Jesús tantas veces. Además, la designación favorita de Pablo, Cristo Jesús, es lo que más utiliza, está totalmente ausente de Hebreos. No se usa, ¿verdad? Además, muchos de los títulos para Jesús en Hebreos, como sumo sacerdote,
capitán de nuestra salvación, etc., jamás aparecen nunca en los escritos paulinos. Entonces ahí ya tenemos algunas pistas fuertes que Pablo no fue el autor. Aparte, hacen falta numerosos temas paulinos. El punto enfático de Pablo en sus escritos es la muerte y la resurrección de Cristo, cosa que menciona Hebreos solamente una vez, y no la muerte, solamente la resurrección en 13, versículo 20. Además, el tema principal de Hebreos, el sumo sacerdocio de Cristo en el santuario celestial, no se encuentra en los escritos paulinos. Es lo que dice Harrison en la página 375. Aparte, Hebreos es decididamente deficiente en demandas éticas precisas del tipo que habitualmente aparecen en los escritos de Pablo, dice Harrison. Y aparte, y eso es lo que más es como el último, digamos, clavo al ataúd, sobre todo, es casi imposible creer que Pablo se identificaría como uno de los que escucharon el Evangelio no del Señor, sino de los que lo escucharon. Vamos a leer Hebreos 2, versículo 3. Hebreos 2, versículo 3. Alguien, por favor, por este lado del salón, ¿qué dice? Y luego, por favor, alguien por este lado que vaya buscando Gálatas 1, 11 y 12. Hebreos 2, versículo 3, ¿qué dice? El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. No. Dos. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Adelante, voz alta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, el escritor está diciendo, este mensaje me fue confirmado, ¿por quién? Por los que Por oyeron. los que oyeron. Como que yo no oí, yo no escuché directamente del Señor. ¿Diría Pablo eso? No. Por No los que creo. la oímos. No. Poder decir. Muy importante. Sí, Pablo, su conversión fue después de la muerte y resurrección de Cristo. Así es. Pero tuvo su encuentro con el Cristo resucitado en el camino a Damasco. Y una y otra vez él insistió, yo no soy apóstol por decisión mía, ni por decisión de otros. Es porque Cristo me hizo un apóstol. Y él usa su autoridad apostólica una y otra vez diciendo, lo que les estoy revelando, comunicando, no es mi enseñanza. Es una enseñanza que yo recibí directamente de Dios, ¿verdad? Vamos a escuchar un ejemplo de esto en Gálatas 1, del 11 al 12. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, 11 y 12. el cual... 11 y 12 son. 11 y 12. 11 y 12. Sí, Ay, perdón. muy bien, no, ahí está Os claro. hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? Está muy claro lo que considera Pablo acerca de su enseñanza. y No su viene de ministerio. mí, sino Sí. del Señor. Sí, sí. Eso es lo que él siempre aclara, no viene de mí. Exactamente. Esto es lo que afirma en contraste a lo que dice el autor de Hebreos acerca de su revelación, que es fiel, es digna, pero no fue recibida directamente de Dios. ¿Sí? Fue un testimonio que él escuchó de otros. ¿Sí? Ahora, ¿en qué quedamos entonces? Estamos afirmando que Pablo no fue, ¿verdad? Pero hoy no hay muchos tampoco que apoyen a Clemente de Roma ni a Lucas como el autor. Algunas opciones que nos quedan son Bernabé, como se mencionó antes, Apolos, como se mencionó,
tal vez Priscila y otros han dicho Lucas, Silas, Timoteo o hasta María la Madre de Jesús. En conclusión, es mejor admitir nuestra ignorancia. No, ¿verdad? Solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe, ¿verdad? No sabemos quién escribió Hebreos, aunque los primeros lectores ciertamente sí sabían. Lo más probable es que fue un judío helenístico, ¿verdad? Un judío que tenía un trasfondo griego, en el mundo griego, helenístico, quien se hizo cristiano y fue un creyente de segunda generación, porque se habla de esto en Hebreos 2:3. Sabía muy bien la Septuaginta y fue muy bien preparado, juzgando por su vocabulario y su estilo griego. Eso es todo lo que podemos afirmar, ¿verdad? No sabemos quién fue el autor. ¿Alguna pregunta o comentario acerca del autor? Yo en una ocasión, hace ya varios años, hablando de esto, el maestro que teníamos, que era un excelente maestro, dijo: no se sabe quién escribió Hebreos, pero si a mí me preguntaran, yo diría que me inclino porque haya sido Bernabé, porque Bernabé siempre se hacía para atrás y cedía su lugar, como lo hizo con Pablo. Según él, Bernabé iba a tomar el lugar de Pablo, pero sucedieron muchas cosas y se hizo para atrás y dejó a Pablo adelante y Pablo hizo el trabajo. Entonces dijo: a mí me gusta Bernabé, pero no se sabe. Sí, es uno de los candidatos más fuertes. Esto sí lo podemos decir. Sí. Sí, si hay algunas referencias, sobre todo siendo los reformadores, tanto Calvino, ¿hay algunas referencias que se hayan inclinado en quién creen que se escribió? Pues aparte de esto, no, aunque ha sido un debate muy fuerte, pero para nosotros a estas alturas no es necesario entrar y tener que atinar o etcétera, porque no es un trabajo fructífero, ¿no? No, porque si lo dijo Calvino, pues sí es de respetarse su punto, ¿no? O Lutero, no sé. Sí, sí. Pero diciendo, bueno, ¿de en qué se basaría, lo cual sería su fuente de Sí, sí, pero fue nada más una conjetura, ¿no? Y además, Calvino decide una cosa y Lutero otra, ¿no? O sea, Calvino lo nombra como Clemente de Roma y Lutero Apolos, entonces no hay una convergencia o una coordinación entre uno y otro. Sí, correcto. Hablemos entonces rápidamente de la fecha y lugar de composición. Como no sabemos quién fue el autor, también estas cosas no es difícil acertarlas, pero tanto los destinatarios como el autor son de segunda generación, como ya comentamos. Esto quiere decir que probablemente no fue escrita antes del año 50, y muchos dirían no antes del año 60. Primera Clemente, el escrito de Clemente, cita a Hebreos 1 muchas veces, y la mayoría dice que Primera de Clemente fue escrito en el año 96. Entonces tenemos ahora un rango entre 50 y 96, como un rango de 40 años, ¿verdad? Por ejemplo. Y si el Timoteo mencionado en Hebreos 13:23 es el joven discípulo de Pablo, entonces podemos decir que Hebreos fue escrito durante su vida. Pablo empezó a trabajar con él en el año 49. Esto quiere decir también que Hebreos entonces fue escrito antes del año 100, por la edad de Timoteo, otra vez entre 50 y 100. En Hebreos 12:4 habla de la oposición, la persecución frente a la iglesia. Pero eso no nos ayuda mucho, aunque algunos han dicho, fue en los 60, por la persecución de Nerón. Porque durante cada década desde los 30 había persecución y oposición. Entonces, esta cita, esta referencia, no nos ayuda mucho. Sin embargo, podemos afirmar que probablemente, aunque no al 100%, fue escrito antes del año 70, entre 60 y 70. ¿Por qué? Porque en el año 70 fue la destrucción y el saqueo de Jerusalén y el templo.
Si no fuera así, si no fue escrito antes de 70, ciertamente, dicen algunos, el autor de Hebreos hubiera mencionado el fin del sistema sacrificial de los judíos. Porque en el año 70, después de un sitio alrededor de Jerusalén, los romanos abrieron el muro, entraron, destruyeron la ciudad y el templo. Y eso fue la conclusión del sistema sacrificial de los judíos ahí en el lugar más santo para ellos. Si Hebreos fue escrito después de este evento, pensaríamos que a lo mejor mencionaría el autor este hecho, pero no lo menciona. Sigue hablando como si todo el sistema siguiera normal, ¿verdad? Y cuando habla de esto, el autor usa el tiempo presente de sus verbos cuando habla del templo y las actividades sacerdotales, en muchas citas, pero no los voy a dar ahorita. Aunque el tiempo presente en griego también puede referirse al presente histórico, que es un tiempo pasado. Entonces no es muy seguro, pero es una pista más o menos fuerte, ¿sí? Hablando de fecha. Ahora, hablando del lugar, es muy difícil decir. La única pista que tenemos es en el capítulo 13, versículo 24, que menciona un saludo desde Italia. Pero la mención puede significar desde Italia o los de Italia, que pueden estar en otro lugar. La versión NBI lo traduce los de Italia, que es un poco más ambiguo. ¿Están en Italia o están en otra parte y son de Italia? Pues no se sabe. Entonces, en cuanto al lugar, es muy difícil decir al 100%. ¿Sí? Esto nos conduce a hablar brevemente de los destinatarios, los que recibieron esta comunicación. Fue dirigido a cristianos convertidos del judaísmo que conocían bien el Antiguo Testamento. Probablemente eran tentados de volver al judaísmo o agregar elementos judaizantes al Evangelio, porque una y otra vez el autor les avisa: no vuelvan atrás, acuérdense que Cristo es mejor, Cristo como sacerdote, como sacrificio, Él sobresale, sobrepasa ese sistema judío, no vuelvan a eso. El autor también refiere a experiencias de las vidas de sus lectores en el capítulo 10, pero esto no nos ayuda mucho para definir quiénes son, ¿verdad? Y algunos han argumentado que los destinatarios vivían en Palestina o en Israel o hasta en Jerusalén debido a las repetidas alusiones a un culto israelita. Sin embargo, había grandes números de judíos que vivían en todo el imperio y que confiaban en los rituales en la ciudad santa. O sea, el hecho de mencionar los sacrificios y el templo no quiere decir que los destinatarios tienen que estar en Jerusalén. Pueden ser un grupo de tantos judíos que vivían en muchas otras partes que fueron a Jerusalén y conocían muy bien el sistema allá. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos 2, el día de Pentecostés? Los judíos que se encontraban en Jerusalén eran de todas partes, ¿no? Ponto, Galicia, Pergo, etcétera, etcétera. Sí, hasta Roma, que era muy lejos, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Es difícil decir, pues, quiénes eran y dónde vivían. Aunque después de Palestina, como el primer lugar, hay la referencia a Roma. Roma ha contado con más apoyo, entre otras posibilidades, porque es la primera ciudad en que la epístola se conocía, gracias a los escritos de Clemente de Roma, en los años 90, ¿no? Al final del primer siglo. Bien, entonces estamos aquí como que tratando de averiguar, tratando de saber, pero no podemos concretar muchas cosas. ¿Algún comentario acerca de fecha, lugar, destinatarios hasta ahora? Sí, una pregunta. Tenemos 3 posiciones en la fecha. Para examen vamos a pensarlo. Se va a manejar antes del 50,
el rango entre el 50 y el 96 o el 50 y el 70. ¿Cuál va a ser lo correcto en examen? Pues íbamos acercándonos más y más a lo más probable, que es entre 60 y 70. ¿Sí? Es menos probable antes de 60, mucho menos probable antes del 50. Y por la referencia de la destrucción del templo en 70, nos acorta ayuda un a poquito. esto. Sí. Perfecto, gracias. Bueno, pues ya que estamos hablando por fe, que es lo que nos une, vamos a saber quién que escribió Hebreos y vamos a conocerlo y saludarlo cuando estemos en el reino de Dios. Algún día sabremos. ¿Sí? Entre mil cosas más, ¿verdad? Exactamente. Excelente. Muy bien. Vamos a hablar del género y algunas características de Hebreos. Bruce considera Hebreos no precisamente como carta, sino como homilía en forma escrita, un sermón escrito que añade al final algunas observaciones personales, dice en su libro, ¿verdad? Es un sermón escrito en forma de una carta que al final del sermón, sobre todo en el capítulo 13, agrega el autor algunos comentarios personales. Otra cosa única de esta carta, excepto por 1 de Juan, es que es la única carta en el Nuevo Testamento que no incluye un saludo al principio, cosa que ya mencionamos, no incluye el nombre del autor ni los nombres de los destinatarios. No tiene introducción propiamente dicha, la carta. Sin embargo, la conclusión sí incluye asuntos personales tales como los que corresponden al final de una carta. Termina con una bendición, comentarios personales y una despedida final en los últimos 5 o 6 versículos del capítulo 13. Entonces es como un libro híbrido. Es un sermón escrito, pero también tiene elementos epistolarios o de carta. ¿Sí? Hebreos es una palabra de exhortación, dice en el versículo 22 del capítulo 13. Una palabra de exhortación, un sermón. El autor incluye avisos y exhortaciones específicas para lectores específicos. Hablando de características de Hebreos, vamos a mencionar algunas. Tiene una alta calidad literaria marcada por una construcción cuidadosa con una dicción elegante. Es una cosa chistosa que la carta se llama Hebreos, pero es la carta con el mejor griego del Nuevo Testamento, comparado al griego de Lucas y Hechos, por ejemplo. Está saturada de alusiones y citas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, habla de o usa Salmo 110 varias veces, ¿verdad? Varias veces. El culto del Antiguo Testamento en Hebreos es utilizado, dice Harrison, como paño de fondo, como escenario para la presentación de la superioridad de Cristo en su obra redentora. Y el autor retrocede más allá del templo hasta el tabernáculo. Algunas cosas ya los mencionamos. Y el carácter final del nuevo orden halla su racional en el hecho de que aún dentro del Antiguo Testamento había cambio y progreso. En el Antiguo Testamento, en Jeremías 31, algo que ya mencionamos, ya se reconoce en el Antiguo el carácter obsoleto del pacto antiguo cuando todavía estaba en vigor ese pacto. Esto prepara el camino para lo mejor que tiene que ver ahora con Cristo. Sabemos que la cristología es rica y variada, con más de 20 nombres y títulos para Cristo. Se asocian la deidad y la humanidad del Hijo en el libro, a ese vínculo encarnacional. Y hay mucha atención prestada a los oficios de Cristo, especialmente su posición como sacerdote rey. La escatología, o sea, la enseñanza acerca de la esperanza en el futuro, es tanto realizada, cosas que ya ocurrieron, como futurista, cosas a venir.
Y hay 5 advertencias inyectadas en el argumento de la epístola, los avisos que mencionamos antes. Se tratan del peligro de descuidar la salvación en Cristo y hasta el peligro del rechazo de Cristo. Dice el autor que uno debe escuchar y obedecer a la voz del Dios vivo. Entonces hay estos avisos, estas advertencias, 5 veces, 5 menciones en el libro. La enseñanza práctica de este libro es vinculada con la admonición a acercarse en adoración con confianza de tener acceso, puesto que los pecados han sido perdonados y con la seguridad de la ayuda de un poderoso Salvador, y de ir adelante a la perfección en obediencia a Dios vivo y de salir en comunión con el Cristo rechazado, compartiendo su condenación. Esa es la enseñanza práctica, y en 8 días vamos a mencionar otras maneras que podemos concretar y aplicar la enseñanza de Hebreos para nosotros hoy. Algunos de los términos principales en Hebreos se menciona aquí: ángel, santo y santificar, pecado, sacrificio, sangre, sumo sacerdote, promesa, pacto, palabra, testificar, mejor, perfeccionar, fe, salvación, descanso y cielo. Es una lista de 12 palabras más o menos que se ven repetidas una y otra vez en Hebreos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a terminar esta parte y luego tomaremos más comentarios y preguntas con una pequeña discusión de las circunstancias y propósitos. Esto repite un poco de lo que ya vimos. Afirma en Carson y Moo que este libro se dirige a cristianos a quienes se instan a mantener su profesión. Cristo, en Cristo. No necesariamente fueron lectores de origen judío, ya que algunos creyentes gentiles se sumergían en el Antiguo Testamento griego. De todos modos, es más probable que eran cristianos de origen judío, aunque no necesariamente. Y la advertencia en 3:12 da el ejemplo de judíos bajo Moisés. ¿Podemos escuchar a 3:12, por favor? ¿Alguien de este lado? Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿No menciona Moisés en este versículo? No. Ok, a lo mejor me equivoqué con el capítulo. No importa. Seguimos. Los destinatarios obviamente tenían mucha familiaridad con el griego del Antiguo Testamento. Esto apunta a judíos helenísticos, judíos que eran sumergidos en la cultura griega de ese entonces, pero convertidos al cristianismo. El argumento en el capítulo 7:11 no sería necesario si los lectores eran cristianos convertidos no del judaísmo, sino del paganismo. Ahora escuchamos por favor al capítulo 7, versículo 11. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo. ¿Qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden del Melquisedec y no según el de Aarón? Si fueron convertidos de una fe pagana, romana, griega, no sería necesario este tipo de comentario, ¿verdad? Hablando de sacerdotes y el Antiguo Testamento. El autor escribe este mensaje a lectores tentados a volver a cierta forma de judaísmo, como mencionamos, y parece que estaban cansados de vivir fuera de la corriente principal de su herencia cultural, dice Carson y Moo. A lo mejor ya se cansaban de ser la minoría en su cultura, o a lo mejor querían la protección de la ley romana que daba a la religión judía. Los judíos fueron reconocidos como una religión permitida en el Imperio Romano, mientras los cristianos no. Entonces a lo mejor se cansaban y querían regresar a esa protección.
Además, dice Carson y Moo, ellos corrían el peligro de centrarse en ciertas enseñanzas novedosas en perjuicio del Evangelio apostólico, el Evangelio de Cristo. Y lo que realmente le interesa al autor no son tantas las razones de todo esto, sino los resultados. Dice Carson y Moo, como resumen, se estaba relativizando tanto a la persona de Cristo, su sacrificio y su obra sacerdotal, que en realidad se negaba por completo su valor y se situaban a un paso de la apostasía. El autor escribe esta epístola precisamente para evitar esta catástrofe, dice Carson y Moo. Es como un intento de salvarlos, de guardarlos, antes de que vuelvan a una fe errónea. Muy bien. ¿Algún comentario o pregunta acerca de todo esto? Sí, en estas 4 o 5 advertencias o avisos que llevan en sí un peligro en Hebreos, Hebreos habla hipotéticamente. ¿Habla hipotéticamente, es mi pregunta, o lo hace seriamente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hipotéticamente o No, seriamente? seriamente. No podríamos aventurarnos a pensar que es una hipótesis. Yo creo que el peligro Una es real, afirmación. ¿verdad? Es lo que yo pienso. Sí. Buen comentario. ¿Alguien más? Muy bien. Pues hasta ahí concluye lo que es esta conferencia, pero quiero tener algunos minutos, cuidando el horario. En pocas palabras, de las tareas que realizaron, ¿qué podemos afirmar? ¿Qué podemos aprender acerca de Jesús como nuestro sumo sacerdote? Sí. Vamos a tomar 3 o 4 comentarios por razones de tiempo, pero lo más esencial. Yo creo que finalmente debemos de estar muy conscientes de que ese templo que nos es enseñado en el antiguo pacto, finalmente cae, y ya lo mencioné, el velo se rasga, y la enseñanza final es que no necesitamos de sacerdotes, tenemos al sumo sacerdote, no necesitamos edificios, tiempos, la comunión es directamente con el Señor, y finalmente la obra de mano humana no es necesaria para tener una perfecta comunión con Él. Excelente. Buenísimos. Francisco. La situación que después de estudiar vi que es nuestro permanente intercesor, y puesto que está sentado a la diestra de Dios Padre, pues Él va a estar siempre presente abogando por nosotros. Excelente. Sigue trabajando, haciendo su trabajo como nuestro mediador aquí, y estos 3, y con esto concluimos esta parte. Adelante. A mí me gusta mucho Juan 17. ¿Sí? Me encanta porque él inauguró la unidad en perfección. Entonces quisiera leer los versículos de Juan 17, 22 y 23. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Entonces, esta unidad en perfección es la unidad que nos une a nosotros, los hijos de Dios. Por ello debemos estar llenos de gratitud, en obediencia, glorificándole siempre, porque Él es el que nos va a llevar, juntamente con el Padre y el Santo Espíritu, a nuestra casa, a nuestra morada en el reino de Dios. A mí me encanta Juan 17. Hizo su Sobre promesa todo el y luego 20. la cumplió. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí está claro, ¿verdad? Excelente. Las 3 personas que indiqué, José Luis, usted, Chela y Edna, ¿verdad? Adelante. Sí, de algo que a mí me tocó, o sea, dice que los ritos, las ceremonias y los sacrificios de la antigüedad realizados por los sacerdotes eran solo tipos. Sí.
La obra redentora de Cristo y su sangre purificadora del pecado son realidades sublimes, ¿verdad? Y las provisiones del pacto antiguo eran figura de la obra perfecta del sacrificio de Cristo en el nuevo. Fueron bendecidos los que vinieron antes de Cristo. Vivieron por la fe, pero tanto más nosotros que venimos después de esto, ¿verdad? Exactamente. Chela. Dice, ¿qué aprendemos acerca de Jesús como nuestro sumo sacerdote? Pues a mí me da la convicción de que la gracia que me fue dada es real y verdadera, porque Él sigue junto a su Padre orando por nosotros, pidiendo, rogando por nosotros, aún siendo pecadores, y que aún seguimos cometiendo errores y pecados, pero tenemos un sumo sacerdote que está constantemente orando por nosotros, pidiendo por nosotros. Exactamente. Orando. Excelente. Ok, el último comentario, por favor. Adelante, Edna. Yo puse que Hebreo nos presenta a Jesucristo como nuestro intercesor ante el trono de la gracia, como lo mejor, ¿sí? En todo sentido. Dice, mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que Josué, mejor que Aarón, ¿sí? Perfecto. Es eterno, por lo tanto es perfecto, sin mancha, es el nuevo pacto, ¿sí? Mejor que el pacto mosaico. Es necesario aceptarle para que el fortalecimiento de la fe de cada creyente, para no flaquear ante las circunstancias adversas y conflictos diarios de vivir. Como nuestro gran sumo sacerdote, Cristo está en condiciones de comprender cada una de nuestras necesidades. Excelente. Buenísimos comentarios. Y lo que me hace pensar, lo que ustedes compartieron, es que el Evangelio no se puede mejorar. ¿Se han fijado que aun si uno quisiera mejorarlo o inventar algo mejor, no se puede? ¿Sí? Muy bien. Para concluir entonces, quiero repartir la descripción del curso. Si ya imprimieron una copia, por favor no tomen esto, ¿verdad? Si alguien me hace el favor de compartir estos. ¿Me prestas uno? Por favor. Lo que quiero mencionar aquí, ustedes pueden leerlo tranquilamente en casa o en línea, pero nada más quiero mencionar en la parte de atrás que hay una calificación para este curso. Ahora, ante el presbiterio, este curso tiene validez para motivos de ordenación, llamamiento, etc., ¿no? Porque este seminario es vigilado por el Ministerio de Educación del Presbiterio. Entonces, si uno quiere cumplir el curso, sacar su calificación, este curso ya queda registrado como un curso acreditado, ¿verdad?, a favor suyo. Entonces, hay que, los que tienen interés en tal vez ministrar oficialmente dentro de la iglesia, sobre todo pastores, pero también ancianos, diáconos, misioneros, etc., pues qué bueno, ¿verdad? La calificación se va a basar en 4 cosas atrás. Asistencia y participación en las clases, un 15%, ¿no? El hecho de estar aquí es importante y participar también. Aunque con muchos tenemos que a veces limitar los comentarios y todo, pero les voy a calificar bien en general en esta área, ¿no? Tareas semanales. Casi todas las semanas hay una tarea semanal, aunque la semana que entra no hay, para que tengan un poquito más de chance de terminar esta, si no la terminaron. Pero voy a tomar las tareas y hacer el cálculo para un 30% de la calificación. Otra parte pesada es la investigación exegética y presentación oral, que voy a mencionar en un momento más, que pesa un 30%. Y el examen final, que les voy a repartir el último día de la clase, el 16 de octubre, tendrán una semana para terminarlo, tranquilamente en sus casas, en su computadora, etc., y entregarlo por email, ¿sí? Bien, ahora hablemos, y aquí está el horario. Hay lecturas de la Biblia, hay lecturas de Carson y Moo o Harrison. Ustedes pueden hacer la elección del libro de texto que quieren. Y en la última columna derecha hay la tarea a realizar, ¿verdad?
ahí quiero mencionar que Mario me comentó en el momento del descanso que en el libro de Harrison, el primer capítulo, ¿sí?, da un excelente trasfondo histórico del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, es extra, no es nada requerido ni nada. ¿Harrison esa que está en línea? Sí, sí. Es Harrison es la que está en línea. Entonces, si quieren aprovechar ese primer capítulo para entender mejor muchas cosas, adelante. Desde la página 3 a la 30. Y perdón, la investigación sobre qué pasa. Sí, aquí va, aquí les voy a decir. Tengo 2 hojas más, por favor, esta y esta. Una pregunta rapidita, para saber exactamente y no tener ninguna confusión. ¿Qué significa investigación exegética? Es lo que vamos a platicar ahorita mismo, para terminar. ¿Sí? Ok. Quiero que vean primero la hoja que dice Cartas Generales y Apocalipsis, cómo hacer una investigación exegética breve. ¿Sí? Breve. No quiero que se sientan asustados por esta tarea. ¿Sí? Suena complicado tal vez, ¿no? Sí. Aquí va, se está repartiendo, ¿no? ¿Dónde están las hojas? ¿Sí? Miren, concurrentemente con las tareas, donde contestas una pregunta acerca de la lectura, quiero que vayamos todos elaborando una pequeña investigación exegética sobre 1, 2 o 3 versículos. 1 a 3 versículos, breve. Ahora, la palabra exegética simplemente quiere decir guiar de. O sea, una investigación exegética se trata de sacar el jugo del versículo, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace? Así se hace. Aquí está explicadísimo todo, ¿verdad? Entonces, lo que quiero pedir que hagan para el siguiente sábado, aparte de terminar lo de Hebreos, si no lo han hecho, es hacer los pasos 1, 2, 3 y 4 en esta hoja. Y les estoy entregando una muestra, un ejemplo de lo que estoy pidiendo. Pero no es exactamente este libro de Primera de Pedro. Yo escogí un texto de 1 de Pedro 2, 4 y 5. Es mi texto. No quiero que ustedes escojan ese texto. ¿Dónde, Sí. dónde